Esto es DW Noticias desde Berlín. El Reino Unido pasa de las palabras a los hechos en su presión contra Israel por la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Londres anuncia la suspensión de las negociaciones de libre comercio con el gobierno de Benjamin Netanyahu, mientras más países se unen a las voces críticas de la ofensiva militar a gran escala y las restricciones al ingreso de la ayuda humanitaria en el territorio palestino. Estos son nuestros titulares. La medida viene acompañada de sanciones contra colonos israelíes en la Cisjordania ocupada y llega luego de duras declaraciones del primer ministro británico Keir Starmer, quien tildó de horrible la escalada de la guerra por parte de Israel. Además, reaccionando a la presión internacional, Israel mitiga el bloqueo de la Franja de Gaza y permite la entrada de alrededor de 100 camiones con ayuda humanitaria al enclave. Críticos afirman que la cantidad está muy lejos de ser suficiente. Y Estados Unidos comenzó con su programa de salida voluntaria para migrantes irregulares. 38 ciudadanos de Honduras y 26 de Colombia regresaron este lunes a sus países en vuelos financiados por Washington. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El gobierno de Israel enfrenta un creciente rechazo a su expansión de la guerra en la Franja de Gaza. Reino Unido anunció el congelamiento de negociaciones comerciales, apuntando a lo que llamó políticas atroces del gobierno israelí. La Unión Europea revisará su propio acuerdo comercial con Israel, afirmando que salvar vidas debe ser la máxima prioridad. El gobierno de Benjamin Netanyahu flexibilizó el bloqueo de ayuda humanitaria a Gaza mientras prosigue con su asedio del territorio palestino para liberar a los rehenes y ejercer una máxima presión militar contra la milicia islamista Hamás, responsable de los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023. En toda Gaza, las familias luchan por sobrevivir. No hay pan, no hay nada. Llego aquí desde las 8 de la mañana y conseguí un solo plato para 6 personas, pero cada uno recibirá apenas 1 o 2 cucharadas. No alivia el hambre que sentimos. Este padre de 4 hijos intenta llevar alimentos a su esposa, sus hijos y sus sobrinos. Todos ellos agradecen esta sopa de lentejas, que será el único alimento que consuman hoy. Tras casi 3 meses de bloqueo, Naciones Unidas afirma que más de un centenar de camiones recibieron permiso para entrar a Gaza. Traen consigo harina, provisiones para las cocinas comunitarias, alimentos para bebés e insumos médicos. No se sabe cuántos cruzaron ya la frontera. Las organizaciones humanitarias consideran insuficiente la ayuda. Dicen que se necesitan 500 camiones diarios. Para Naciones Unidas, la escasez de entregas fomenta los saqueos. Las experiencias pasadas demuestran claramente que cuanta menos ayuda entre, menos posibilidades hay de distribuirla apropiadamente en Gaza y mayor es la desesperación. Para esta mujer, la ayuda sigue sin llegar. La cantidad de ayuda de la que hablan no es suficiente. La gente se peleará por ella. Desearía que la ayuda entrara y que la gente se la repartiera entre todos. Israel presiona con su ofensiva militar. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, asegura que más de 500 personas murieron en los últimos 8 días. En todo el mundo crece la presión sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu. Más de una veintena de aliados firmaron una carta exigiendo que permita inmediatamente la entrada de ayuda en Gaza. Entre ellos, Reino Unido. El primer ministro británico calificó la situación de absolutamente intolerable. Quiero dejar claro hoy que estamos horrorizados con la escalada de Israel. Tenemos que coordinar nuestra respuesta porque esta guerra está durando demasiado. No podemos permitir que la gente de Gaza muera de hambre. Reino Unido ha suspendido las negociaciones para lograr un acuerdo comercial con Israel y llamó a consultas a la embajadora israelí. Y la periodista Maya Siminovich se encuentra con nosotros desde Tel Aviv para ofrecernos más detalles de este giro en las disposiciones del gobierno israelí. ¿Qué tal, Maya? Un gusto saludarte. Entregas anteriores de ayuda humanitaria no han estado libres de incidentes. ¿Cómo transcurrió esa entrada de los primeros camiones? Hola, Javier. Pues aparentemente tranquilo. Como decías, ayer entraron 5, hoy entraron 100, pero 93
y dicen las autoridades israelíes que los registraron profundamente y permitieron el paso, y no ha habido ningún reporte de que hayan sido asaltados por ahora. Realmente en Israel no se sabe mucho, porque una vez eso entra en Gaza, pues entra en Gaza, y ahí son las organizaciones y quien esté al otro lado quien reparte esto que ha entrado hoy, que dice el Ministerio de Defensa israelí que hay harina para las panaderías, comida de bebé y medicamentos y material de hospital. Obviamente la ayuda humanitaria es un tema polémico y que se discute. ¿Qué se espera para los próximos días, considerando que ya hay voces denunciando que la ayuda es insuficiente, mientras a lo interno de Israel hay quienes critican que se entregue ayuda del todo? Sí, como dices, hay bastantes personas en el gobierno y algunos también fuera del gobierno que no consideran que esto sea algo útil para los objetivos de la guerra de Israel. Y sin embargo Israel se ha visto obligado por la presión internacional y por el asesoramiento del ejército, según dice Benjamin Netanyahu, a permitir una entrada de alimentos y de suministros en general simbólica, como dice el propio primer ministro y como dicen algunos de sus ministros. Sin embargo, las Naciones Unidas y otras organizaciones dijeron desde el principio de la guerra que para que esto realmente sirva a un propósito tendrían que estar entrando unos 500 camiones por día, cosa que no ha pasado casi nunca. A lo largo de la guerra ha entrado una media de 200 cuando había un tránsito fluido de la ayuda. En algunos momentos, cuando Biden presionó mucho a Israel, llegaron a entrar 500 durante unos cuantos días. Así que se espera que esta ayuda aumente, y sin embargo también había muchos analistas sorprendidos de que hubieran entrado estos casi 100 camiones hoy, porque es algo que se ha discutido entre el gobierno y las organizaciones de ayuda, o sea, la ONU, y no ha habido conocimiento público hasta que entraron finalmente. Haya todo esto en el marco de esa gran ofensiva del ejército israelí en la Franja de Gaza. En Israel no todo el mundo respalda la actuación del gobierno en el territorio palestino. ¿Qué reacciones hay al transcurso de esa ofensiva y del aumento de la presión internacional también? Pues sí, frente al aumento realmente sustantivo de la presión internacional, también ha habido hoy una voz muy ruidosa de el líder de la oposición, el ex general Yair Golan, y que lidera el Partido de los Demócratas, que es un partido de centro-izquierda, que ha dicho de manera muy taxativa a la radio pública hoy que criticando al gobierno por su falta de moralidad y por ejercer una presión y una fuerza en Gaza, que parece que matar niños es un pasatiempo. Esta frase ha causado un revuelo increíble, por supuesto, por todos los miembros del gobierno. También algunos miembros de la oposición, del centro, por ejemplo, le han criticado. Principalmente le han criticado porque considerándolo un ex general del ejército, se preguntaban cómo puede ser que esté diciendo que los soldados israelíes estén cometiendo estas atrocidades, que es darle la razón a Hamás, es darle armas a Hamás. Yair Golan salió en otra declaración pública diciendo que no se arrepentía de nada de lo que dijo y que no estaba criticando al ejército, que estaba criticando al gobierno más fallido de la historia de Israel, según sus palabras, que mandaba este ejército. Con lo cual hay una voz que no había antes y acompaña a muchos de esos manifestantes que salen diciendo lo mismo, pero no son representantes políticos. Maya Siminovich, siguiendo el paso de las muchas reacciones a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza para nosotros desde Tel Aviv. Maya, muchísimas gracias por tu reporte. Hasta la próxima. Gracias, Javier. Y lo decíamos ya, fue la presión internacional la que llevó a Israel a autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria. Ahora, 21 países aliados, entre ellos Alemania, firmaron una declaración conjunta en la que piden a Israel hacer más para evitar una nueva escalada del conflicto. En una carta publicada el lunes señalan que el gobierno israelí debe, citamos, permitir la plena reanudación de la ayuda a Gaza de inmediato y permitir que la ONU y las organizaciones humanitarias trabajen de forma independiente e imparcial para salvar vidas, reducir el sufrimiento y mantener la dignidad. También subrayan que la ayuda humanitaria nunca debe politizarse y que el territorio palestino no debe reducirse ni someterse a ningún cambio demográfico. La presión sobre Israel se hizo sentir hoy también en Bruselas, donde se reunían los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea. Son varios los miembros que exigen una señal clara de la Unión Europea al gobierno de Benjamin Netanyahu. Detalles que queremos ampliar con la periodista María García Sornosa en Bruselas. María, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. ¿Qué países protagonizaron este llamado y qué es lo que esperan que haga la Unión Europea?
Sí, Javier, sabemos que la situación en Oriente Próximo y en concreto las relaciones con Israel son muy divisivas en la Unión Europea y por lo tanto también han sido así las peticiones que han hecho hoy los ministros aquí en Bruselas. Algunos como Países Bajos piden que se revise el artículo 2 del acuerdo comercial, otros como España quieren ir más lejos y suspender que haya consecuencias económicas y Suecia, por ejemplo, habla de sancionar directamente a miembros del gobierno israelí. Pero también hay aliados porque sabemos que hay un Estado miembro que ha bloqueado que se impongan sanciones a los colonos responsables de la violencia extrema en Cisjordania. Durante las últimas horas y días hemos visto una cascada de declaraciones y de cartas abanderadas por Francia que piden que se alivie la entrada humanitaria en la Franja de Gaza. Ese es el consenso que se impera y que se impone aquí ahora en la Unión Europea. Naciones Unidas habla de que podría haber hasta 15.000 bebés que podrían morir en las próximas 48 horas si no entran víveres esenciales. Lo que ha llegado hasta la fecha ha sido calificado por la propia Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, como una gota en el océano, claramente insuficiente según la UE. En este tema, María, la postura alemana es tradicionalmente menos crítica con Israel. En esta ocasión, el ministro de Exteriores de Alemania respaldó la firma de la carta exigiendo la mejora de las condiciones humanitarias en Gaza. Así lo explicaba a la prensa. Durante mi visita a Israel y a los territorios palestinos dejé claro que considero inaceptable la situación en la Franja de Gaza. Y no ha mejorado, ha empeorado. Por eso, más de 20 países hemos firmado una declaración conjunta elaborada por Alemania, Francia y el Reino Unido, en la que se afirma con claridad que la situación humanitaria en Gaza debe mejorar de manera inmediata. Y la pregunta es, ¿qué pasa si no? María García Sornosa, nuevamente en Bruselas. Una de las medidas anunciadas es revisar el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel, algo que España ya había solicitado anteriormente. ¿Qué tanto apoyo requiere una medida como esta de los Estados miembros y qué tan probable es que efectivamente se realicen ajustes? Sí, Javier, de hecho sabemos que son 17 los países que han acordado que se revise el acuerdo comercial. Para que se hagan una idea, hace 15 meses eran tan solo 2, España e Irlanda. Congelar, poner fin por total, completo al acuerdo de asociación requeriría unanimidad en el Consejo Europeo, pero congelar partes parciales del acuerdo requeriría solo una mayoría cualificada. Lo que nos dicen aquí en Bruselas es que se está muy lejos de que el paso dado hoy se materialice en consecuencias concretas y económicas para Israel. Lo que se quiere es ejercer presión y lo que sí que estamos notando es un cambio de tono, al menos de los aliados europeos con los israelíes. Hoy aquí varios ministros han hablado de que Gaza es ahora mismo una trampa mortal. Algunos se han referido a ello como un cementerio. Era el análisis de María García Sornosa mientras la Unión Europea intenta tomar medidas para aliviar la situación humanitaria en Gaza. Muchísimas gracias, María. Un placer, Javier. Un abrazo. Pasamos ahora a la actualidad económica. Como ven, ya está con nosotros Paco Furió. Y Paco, echamos una mirada al futuro. Así es, nos vamos directos a Taipei, la capital de Taiwán, donde se abrieron este martes las puertas de la Feria Tecnológica de Computex. Aquí se presentan las últimas novedades de la inteligencia artificial y de la robótica. Computex es la segunda feria más grande del mundo de su tipo. El jefe de Nvidia causó revuelo al presentar el supercomputador que permitirá llevar a otro nivel los análisis climáticos, la investigación cuántica y el desarrollo de modelos lingüísticos. La empresa, además, planea construir una fábrica de inteligencia artificial en Taiwán nunca vista antes. La inteligencia artificial llegó para quedarse. El director de Nvidia, Jensen Huang, la pone en el foco de la Feria Informática Computex de Taipei. El empresario estadounidense y taiwanés está feliz de presentar aquí su gran proyecto. Today, I'm very happy to announce Estoy muy feliz de anunciar hoy que también estamos creando inteligencia artificial para Taiwán. Hoy les cuento que entre Foxconn, Taiwán, el gobierno taiwanés, Nvidia y TSMC vamos a construir el primer mega supercomputador de IA, tanto para la infraestructura como para el ecosistema de IA de Taiwán. Gracias. Hoy en día, esta isla frente a la costa de China es el epicentro de la robótica y de la inteligencia artificial gracias a un puñado de empresas, entre ellas Acer y Asus, así como la fabricante de semiconductores TSMC. De acuerdo con Wang, la inteligencia artificial será parte de nuestra normalidad.
In 10 years' time, you will look back. Les prometo que en 10 años, cuando miren atrás, verán que la inteligencia artificial está integrada en todos lados y que la necesitamos en todas partes, en todas las regiones, en todas las industrias, en todos los países y en todas las empresas. Todos necesitamos IA. La IA es parte de la infraestructura. Esta infraestructura, igual que Internet, que la electricidad, necesita de las fábricas. Needs factories. En Taiwán seguirá avanzando la revolución de la inteligencia artificial y esto significa que la atención ya no solo se centra en las computadoras, sino y sobre todo en los computadores pequeños de alto rendimiento. El futuro lejano parece estar al alcance de la mano. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha dicho que va a rebajar sus contribuciones políticas que se han centrado en el Partido Republicano de Donald Trump. En el mismo foro de Bloomberg en Qatar, en el que ha dicho esto, también ha explicado que quiere estar al frente de Tesla 5 años, una empresa que, coincidiendo con su papel político, está sufriendo una fuerte caída de ventas y de imagen. Musk y Trump ya dijeron que el empresario se iría retirando de su labor en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Ana Nieto, ¿cuál es el balance de este departamento y de la labor de Musk? Paco, cuando en campaña se habló de este nuevo departamento de eficiencia, además, que el objetivo de recorte del presupuesto era de 2 billones con B, trillions en inglés, algo que nadie con experiencia en cuentas públicas veía posible. Ya en el puesto, Musk rebajó este objetivo al billón en un plazo que acaba el 30 de septiembre. En abril, Musk reconoció que habían recortado el presupuesto en 150.000 millones, es decir, menos del 80% de lo prometido. Hay una web del Departamento de Eficiencia que ha ido especificando qué recortes se han hecho, pero ha estado llena de errores y es muy difícil verificar los datos. DOGE, este departamento que ha estado liderado por Musk, ha rebajado la mano de obra en varios departamentos, ha hecho desaparecer agencias enteras como la de cooperación internacional y ha causado importantes recortes en muchos departamentos y en sectores claves del gobierno federal, que ha quedado con muchos vacíos. Pero lo que también ha hecho es ganar acceso a muchas bases de datos federales, algo que ha provocado la dimisión en protesta de altos funcionarios que han visto como el empresario de empresas tecnológicas ha tenido acceso a una serie de datos protegidas por leyes de privacidad y que está levantando muchísimas preguntas en este país. ¿Y qué hay de Tesla, Ana? ¿En qué situación está esta empresa? Las ventas de Tesla se han desplomado, y no solo porque tenga más competencia de otros mercados, de otras empresas de estos coches eléctricos, o porque falten modelos de la marca, también por una cuestión de imagen. La alineación de Musk con Trump y con líderes de la extrema derecha ha dejado a su tradicional mercado preocupado por el medio ambiente, alejados de posiciones conservadoras bastante lejos de sus concesionarios. En el primer trimestre los ingresos por ventas de coches cayeron un 20%, los beneficios cayeron un 71%. Hay mercados como el de California o los de Europa que están totalmente desplomados. La acción ha estado muy volátil, pero acumula pérdidas casi de un 9% en lo que va de año. Más confía en el lanzamiento de su robotaxi en Texas en los próximos días para reavivar la compañía. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Seguimos con más noticias. Muchas gracias, Paco. Vamos a hablar de la política migratoria estadounidense. Colombia y Honduras recibieron los primeros vuelos con ciudadanos que regresaron voluntariamente procedentes de Estados Unidos. La orden ejecutiva para este proceso la firmó Donald Trump el pasado 9 de mayo. En su esencia, les paga a los migrantes en situación irregular por irse del país. Si bien las autoridades llaman el programa deportación voluntaria, el clima de miedo y la presión sobre los migrantes en Estados Unidos están influyendo a la hora de tomar esta decisión, como cuentan los propios migrantes. Este lunes, 38 personas llegaron a San Pedro Sula, Honduras. La mitad de ellos eran niños. Regresar a casa voluntariamente antes de que los expulsen sin tener tiempo siquiera de preparar la maleta. Es la opción que tomaron 38 ciudadanos de Honduras que residían de forma irregular en Estados Unidos. Llegan a San Pedro Sula, lugar desde el que arrancaron en los últimos años algunas de las caravanas migrantes más numerosas. Atrás quedan sueños rotos y la sensación de no ser bienvenidos. Me regresé, la verdad, porque las cosas están feas allá. Allá todo está difícil. No hay sueño americano, no existe el sueño americano. Sí, porque este gobierno que está ahorita, pues por lo que se ve es como racista
y quizás por eso pues no quiere ver ningún latino allá. La idea de Donald Trump de facilitar la salida voluntaria a los migrantes irregulares empieza a calar en algunas comunidades. El primer grupo de 26 colombianos también regresó a su país con el programa CBP Home. En este sistema, los ilegales pueden reservar un vuelo a cualquier país. Mientras no sea aquí, pueden ustedes ir donde quieran. El sistema permite solicitar el regreso ordenado a su país de forma gratuita, además de $1.000. Algunos tienen la esperanza de poder solicitar la reentrada a Estados Unidos con la misma aplicación. Esa es la aplicación. Disfrutar mi familia y ver cuando lo salga, porque el programa incluye una visa, pero a cierto tiempo todavía no han dicho el gobierno de Estados Unidos si todavía está. Pero una vez que lo den la información que está lista, pues vamos a ver si aplicamos y regresamos legalmente. Los usuarios emplean la aplicación de forma voluntaria y personal. El contexto en Estados Unidos es de presión y nerviosismo entre quienes están en situación irregular, por lo que muchos se ven obligados a tomar esta opción. Cuenta que está difícil, que hay un ambiente hostil a los migrantes, que hay temor de salir, de ir a trabajar, andar por la calle, a veces hay redadas en restaurantes, en centros de trabajo. Entonces es un ambiente muy feo y dicen, no, yo así mejor no vivo y me regreso a mi país. Trump firmó la orden ejecutiva para las deportaciones voluntarias hace 2 semanas y aún no hay cifras sobre cuántas personas harán uso de esta opción. Ahora el levantamiento de la protección especial a 350.000 venezolanos por parte del Tribunal Supremo puede hacer que los vuelos de regreso a Centro y Suramérica aumenten significativamente. Ana Gabriela Urizar es abogada de migración, se encuentra con nosotros para abordar este tema desde la ciudad de Nueva York. Señora Urizar, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a DW y le pregunto, la idea de incentivar que migrantes irregulares abandonen los países de forma voluntaria no es nueva ni única. ¿Por qué genera tanto debate actualmente en Estados Unidos? Claro, como usted lo ha mencionado, es algo que se ha visto en otros países. Está generando más controversia en los Estados Unidos porque forma parte de una estrategia legal más amplia de endurecimiento migratorio que incluye amenazas de multas muy altas, no permitir que las personas puedan reentrar al país y hasta amenazas de que los inmigrantes sin documentos migratorios en los Estados Unidos puedan encarar condenas penales y pasar tiempo en prisión. Ahora, hay grupos de defensa de los migrantes que sugieren que esos $1.000 que promete el gobierno no están realmente garantizados. ¿Qué se sabe sobre la entrega de este monto que se supone solo ocurre una vez que el migrante confirma su llegada a otro país? Exactamente. No han habido reportes de muchos casos que las personas hayan recibido los $1.000 que se les promete. Organizaciones sin fines de lucro como Make the Road New York han reiterado en los medios de comunicación a los inmigrantes que no está garantizado que los inmigrantes reciban este pago. El Departamento de Seguridad Nacional ha indicado que solo las personas pueden recibir este dinero si pueden confirmar que hayan salido de los Estados Unidos y puedan confirmar por medio de la aplicación de CBP Home que ya están en su país, pero no han dado explicación clara acerca de cómo van a pagar este dinero, a dónde hay que pedir el dinero o cuánto tiempo se toma para que las personas tomen este dinero. Tampoco dan aclaración de las consecuencias graves jurídicas que una persona puede tener al salir del país y no poder pedir otra vez asilo político. Ahora, un pasaje de avión y $1.000 es un incentivo muy básico para que alguien con un arraigo en Estados Unidos comience una nueva vida en otro país. ¿Cree usted que esta política será exitosa para reducir la migración ilegal, como lo promete el presidente Trump? Lo que hemos visto en estos meses es de que no ha funcionado como una estrategia exitosa. Las personas no están yéndose porque no tienen garantía que puedan volver a entrar a este país, ni hay información acerca de cómo las personas puedan otra vez aplicar para venir a este país. Y como ya sabemos, requiere muchísimo dinero para que una persona de un país, especialmente en Latinoamérica, pueda volver a ingresar a los Estados Unidos. Era el análisis de Ana Gabriela Urizar en momentos en los que empieza el programa de las llamadas deportaciones voluntarias en Estados Unidos. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias.
Y hacemos ahora un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, expresó sus dudas de que las negociaciones nucleares con Estados Unidos lleguen a buen puerto. Calificó de inaceptables las exigencias de Washington para que Teherán detenga el enriquecimiento de uranio. Ambas partes se mantienen en un punto muerto diplomático justo antes de que la próxima ronda de negociaciones, la quinta, comience. El Parlamento de Hungría aprobó por mayoría amplia iniciar la retirada del país de la Corte Penal Internacional. El primer ministro Víctor Orbán acusó recientemente a la CPI de convertirse en un organismo muy politizado luego de la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Budapest, desafiando una orden de arresto. En México, decenas de personas despidieron este martes a la cadete América Yamilet Sánchez, una de las dos víctimas mortales, junto a Adal Jair Maldonado, del trágico choque del buque escuela de la Armada Mexicana en el emblemático puente neoyorquino de Brooklyn, y que también dejó una veintena de heridos. El féretro con los restos de Sánchez fue recibido con flores, velas y lágrimas en su hogar de Ixtalapa, en el estado de Veracruz, tras recorrer la ciudad escoltado por vehículos oficiales. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias por la tragedia que ha conmocionado al país. El buque, utilizado para entrenamiento naval, había zarpado el pasado 6 de abril desde el puerto de Acapulco en un viaje de 7 meses que debía concluir en diciembre. Y nos vamos con algo más grato. En Brasil, 2 ejemplares de pumas machos fueron avistados cerca de la ciudad de Río de Janeiro. Los animales fueron captados por cámaras del Programa de Conservación de Vida Salvaje. Los pumas se consideran extinguidos en la región desde hace más de un siglo. Se trata del segundo felino más grande de Brasil después del jaguar. Los avistamientos se produjeron en los bosques costeros de Maricá, sometidos desde hace décadas a una enorme presión urbanística. Los investigadores registraron la presencia de otros felinos salvajes amenazados en los alrededores de Río, una señal de que las estrategias locales de conservación están funcionando. Y con esto despedimos la presente edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Recuerden que pueden mantenerse al tanto en dw.com o visitarnos en nuestras redes sociales. Busquen para ello DW Español. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión. Que la pasen bien.